Muy buenas noches, queridos alumnos del curso de Bibliología y Hermenéutica del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad, ya después del examen parcial, vamos a empezar con la segunda parte del curso, que básicamente va a tratar ya de la hermenéutica bíblica. Pero antes de entrar en detalle en esta materia, el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción acerca de esta ciencia de la hermenéutica bíblica y vamos a poner un poco las bases del método inductivo, método de estudio bíblico inductivo, porque es el método que vamos a utilizar a lo largo de este curso, que lo hemos visto enriquecido con el método de arqueo bíblico y un nuevo método que vamos a empezar a ver que se llama fraseo, que nos va a ayudar en la etapa de la observación y también un poco en la etapa de la interpretación de este método. Entonces, ya para empezar, quiero proponerles un corto video, es un fragmento de una entrevista, pero donde se manejan temas muy importantes, muy interesantes acerca de la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más a esta entrega de respuestas. Hoy tratando un tema muy interesante, cómo interpretar la Biblia. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo discutiendo otro tema más de interés para nuestro público, ¿verdad?, televidente. Así es, y de una manera u otra estamos enlazando programas. La semana pasada hablábamos de aquellas características que tiene la Biblia que la hacen no simplemente un libro más, sino la palabra de Dios. Sí, yo creo que fue importante que dejáramos claro, ¿verdad?, que la Biblia no es simplemente otro libro, ni siquiera otro libro más de sabiduría, que la misma Biblia se autodeclara la revelación de Dios para el hombre, y esa es la clave. Y mencionábamos que lo que la caracterizaba, aparte de ser una revelación de Dios, decíamos que tiene la autoridad de la verdad, que le confiere el que está diciendo la verdad, que es inerrante y que es infalible en todas las áreas que toca, ya sean históricas, ya sea con relación a la ciencia, en materia espiritual, todo lo que a lo que se alude la Biblia, entonces es inerrante e infalible. Bueno, yo creo que ese punto hay que enfatizarlo, Patricia, porque mucha gente piensa que, bueno, la Biblia está en todo, pudiera estar correcta en todo lo que tiene que decir con relación al mundo espiritual o al área de la fe, pero que está errada o podría estar errada en áreas de ciencia o de historia o de cualquier otro ámbito, ¿verdad?, que no fuera el ámbito espiritual. Y lo cierto es que si yo no puedo confiar en lo que la Biblia revela históricamente, entonces no puedo confiar en la fuente de revelación. Y si no puedo confiar en la fuente de revelación, no puedo confiar en ninguna de sus partes. Es todo o nada. Yo creo que necesitamos hacer ese ejercicio de lógica para comprender No esto. puedo confiar en la fuente que me va a dar, ya sean las enseñanzas espirituales, de sabiduría, o las enseñanzas históricas y de ciencia tampoco. Absolutamente. Miguel, muchos dicen que se requiere de mucha fe para creer todo lo que la Biblia dice. Bueno, no hay duda, hay un elemento de fe, pero sabes una cosa, cuando los hombres de ciencia hablan de lo que pasó hace millones o billones de años, ahí hay un elemento de fe, nadie estuvo ahí para comprobar eso, estamos asumiendo que las leyes de la física funcionaron en esa época de la misma manera que funcionan hoy, y te das cuenta que hay un elemento de fe. Ahora, yo creo que es importante que nosotros hagamos la distinción, ¿verdad?, de que cuando la Biblia habla o hace ciertas afirmaciones de ciencia, como cuando dice que en el libro de Job 26:7, que Dios colgó la tierra, la suspendió de la nada, que eso, que es una afirmación de ciencia, es cierto. Y eso es importante porque en el mundo de la ciencia, hasta los años de 1700, se suponía que los astros colgaban con una especie de cable, si tú quieres, de una especie de sombrilla que daba vuelta. La Biblia siempre sostuvo, no, la tierra está suspendida de la nada. Eso era cierto, por encima de lo que la ciencia afirmaba. Y la ciencia, la verdad de hoy, es la mentira de mañana. Así es, no es consistente, no podemos creer todo lo que nos dicen simplemente porque venga de la ciencia. Por otro lado, Miguel, muchos desde fuera opinan que si los creyentes, que si el cristiano de verdad creyera lo que la Biblia dice, viviría de otra forma. Y eso lo dice aludiendo quizás a enseñanzas que son muy claras. Pon al que te da en una mejilla, pon la otra, no hagas acepción de personas, no mentirás, no cometas adulterio, que si ese que se llama cristiano creyera de verdad lo que la Biblia dice,
viviría de otra forma, dicen. Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero hay que hacer una o dos observaciones en este punto, Patricia. Hay mucha gente que se llama cristiano que no lo es simplemente de nombre, entonces no va a vivir el estándar. Y lamentablemente, aún dentro de aquellos que han nacido de nuevo, que verdaderamente son cristianos, hay mucha incredulidad, tenemos que admitirlo. Si la gente confiara en la fidelidad y soberanía de Dios, por otro lado, para usar otra ilustración, también viviría mucho más confiada y mucho más tranquila. Y Sin ansiedad ni sin estrés. ansiedad. Y aquella frase del hombre que va donde Cristo con un hijo endemoniado y le pide que le ayude, y entonces en un momento dado Cristo le dice, todo es posible para el que cree. Y entonces le dice, Señor, creo, ayúdame incredulidad. Yo creo que eso es cierto de mucha gente que cree pero tiene mucha incredulidad. Todavía hay áreas en las cuales no confía del todo en Dios. Claro. Al final, Miguel, el aceptar o no la Biblia se reduce a si tienes la suficiente fe para aceptarla o no. Claro, yo creo que sí, pero esa falta de fe yo creo que se debe a dos cosas. Por un lado, el estudio de la palabra que la mayoría de la gente no hace, y ahí que está su revelación. No puedo confiar en alguien en quien no conozco a través de su revelación. Como no le conozco, pues tampoco lo vivo, no tengo una vivencia, una relación con él, no he experimentado su fidelidad. Y es esa relación con él íntima y la experiencia de su fidelidad en mi vida que me lleva a tener una relación íntima con Dios para que yo pueda confiarle. Nadie puede confiar en un Dios a quien no conoce íntimamente. Algo que podemos rescatar de este video es la importancia que debe de tener para la vida del creyente la palabra de Dios como norma máxima de autoridad, de fe, de doctrina y como estándar para la vida. El creyente debe de confiar en que la palabra de Dios es suficiente para cualquier aspecto, cualquier espectro de la vida, para cualquier necesidad. Y tal vez esa es una de las mayores cosas en las cuales la iglesia del Señor fallamos, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero empíricamente no creemos que es suficiente y acudimos a los postulados de la psicología, a los postulados del marketing, de la administración, del coaching y de cualquier otra rama del saber humano, imperfecto, por supuesto, pecador, y no acudimos, no nos aferramos de la palabra del Señor. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder tener una hermenéutica bíblica sana es tener las bases correctas. Y la base correcta es que la palabra de Dios es suficiente. Si yo no creo que la palabra de Dios es suficiente, entonces yo no me voy a esforzar en estudiarla diligentemente, porque probablemente voy a citar en mis enseñanzas o para mi propia vida unos cuantos versos y voy a entremezclarlos con doctrinas humanas y con postulados de sabiduría humana, porque no creo que la Biblia es suficiente. Pero si creo que la Biblia es suficiente, entonces yo voy a estudiarla, voy a escudriñarla a fin de obtener los tesoros de la palabra de Dios para mi vida, principios eternos que yo puedo aplicar a cualquier ámbito de mi vida, porque en la Biblia habla todos los ámbitos, no necesariamente específicamente y detalladamente en todas las áreas, pero sí la palabra de Dios habla todas las áreas de la vida del hombre. Aquí hemos apuntado algunas cosas que nos hacen pensar que la Biblia contiene exactamente todo lo que el creyente podría necesitar para enfrentar victoriosamente y con gozo cada reto, cada circunstancia, tribulación, pruebas o tentación de la vida. En ese sentido, la palabra de Dios es suficiente para la salvación. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro aspecto de la suficiencia de la palabra de Dios es que la escritura, la Biblia,
es suficiente para nuestro crecimiento espiritual. Es más, es necesario que así sea. La palabra de Dios, lo necesitamos, mejor dicho, la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente y fallamos y pensamos que no lo necesitamos. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿verdad? Es algo muy importante. Para crecer espiritualmente necesitamos alimentarnos como lo haría un bebé o como lo hace un bebé de su madre. Los bebés primeros días de nacido constantemente están tomando del pecho de su madre y así en ese sentido Pedro ilustra que el creyente necesita, como un niño recién nacido, alimentarse constantemente de la palabra del Señor para poder crecer, para poder estar fortalecido, para poder estar animado, para poder estar gozoso, para poder tener una mente renovada, para poder tener esperanza en medio de este mundo pecador. También la Biblia nos ayuda, y es suficiente, para enfrentar cualquier tentación que se nos presente. El Salmo 119, uno de los salmos más conocidos tal vez por los creyentes, en el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro pasaje de las Escrituras donde podemos ver que esta es suficiente para enfrentar la tentación es el episodio que se narra en los Evangelios cuando Jesús se enfrenta a Satanás y éste le tienta y nuestro Señor siempre responde con la frase escrito está, usando siempre la palabra de Dios para poder presentar defensa contra la tentación del diablo. El cuarto aspecto en el cual la palabra de Dios es suficiente es porque la Biblia es suficiente para equiparnos para el servicio. Hace un momento hemos leído 2 Timoteo 3, del 14 al 16, y hemos visto que la Biblia es útil. En primer lugar es inspirada por Dios y en segundo lugar es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, íntegro, completo y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que podemos servir a Dios correctamente, adecuadamente, de una manera agradable al Señor cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando nos equipamos y nos armamos de las Sagradas Escrituras. También la Biblia es suficiente para restaurar al creyente en su relación con Dios. Y esto es interesante o es muy importante porque como creyentes muchas veces nos enfrentamos a momentos de dificultad, a momentos de tentación, a momentos en los cuales necesitamos fortalecer nuestra relación con el Señor. Y la Escritura dice en el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, ¿no? Nos da sabiduría, nos da el deseo por agradarle al Señor y convierte nuestra alma. También la Biblia es suficiente para proveer sabiduría. La segunda parte de este verso, del Salmo 19:7, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿no? La sabiduría, o la Biblia, mejor dicho, nos da sabiduría, nos ayuda a poder comprender las cosas de la palabra del Señor. Mira lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues algo muy importante que hay que entender es que la palabra de Dios nos ayuda proveyéndonos sabiduría. Nos da sabiduría, sabiduría para la vida, sabiduría para los diferentes aspectos de la vida que tenemos que enfrentar, pero necesitamos la palabra de Dios para ser sabios. No podemos confiarnos en la sabiduría de este mundo, porque es una sabiduría fallida, pecadora.
pero la palabra de Dios nos da la verdadera sabiduría. También vemos que la palabra de Dios es suficiente para proveernos gozo. Y hermano, ¿cuántos de nosotros no nos hemos gozado leyendo la Escritura, leyendo las promesas, leyendo los hermosos salmos, leyendo las historias donde podemos ver cómo Dios defiende a su pueblo y salva a aquellos que confían en Él? Entonces, la Biblia nos da gozo. También es suficiente para proveer discernimiento espiritual. Básicamente, ¿qué es el discernimiento? Es la habilidad o es la capacidad de poder identificar, de poder diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo correcto de lo incorrecto, ¿verdad? El Salmo 119, verso 98, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Ve? Entonces, qué importante es obedecer la palabra del Señor, conocerla, escudriñarla, porque ello nos lleva a la verdadera sabiduría y a discernir, a identificar correctamente lo bueno de lo malo. Un pasaje muy conocido, también que se encuentra en el Salmo 119, esta vez en el verso 105, nos dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, refiriéndose a la palabra de Dios. Y esto lo acabo de mencionar porque la Biblia es suficiente para proveernos guía en toda circunstancia, ¿verdad? Dado que en la Biblia encontramos la sabiduría de Dios, pues encontramos la sabiduría de Dios para poder aplicarla en cada circunstancia de nuestra vida y así poder tener una guía. No estamos solos en este mundo, tenemos la palabra del Señor que nos ayuda. También es suficiente para dar al creyente un temor adecuado al Señor. Y es bueno que el creyente tengamos temor de Dios, porque el temor de Dios nos ayuda o nos previene del pecado, nos previene de hacer lo malo. También la Biblia, la Escritura, es suficiente para revelar los verdaderos motivos del corazón. ¿Y por qué? Porque la Escritura está viva. No es un libro, no es una obra del ingenio humano, física, estática, perdón, que se quedó en el tiempo, sino es la palabra de Dios que está viva. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al ser un libro que está vivo, al ser la palabra de Dios, pues nos descubre, ¿no? Nos desnuda delante del Señor, nos revela el verdadero estado de nuestra mente, de nuestro corazón. A la luz de la Escritura nosotros no podemos engañar a Dios, no debemos hacerlo, porque la Biblia nos muestra, como en un espejo, quiénes somos realmente delante de Dios. No solamente la palabra, o entender que la palabra es suficiente, es un requisito indispensable para poder hacer una buena hermenéutica bíblica, sino que también es importante entender cuál es el rol del Espíritu Santo cuando nosotros nos ponemos o disponemos a estudiar la palabra de Dios. Eso es algo importante. ¿Cuál es el rol que cumple el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios es el único que hará que nuestro estudio realmente sea efectivo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña las verdades de Dios. El Señor Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu les recordaría todas las cosas que les había hablado y les haría entender, les haría comprender, les daría sabiduría. El mismo Espíritu de Dios también nos guía a toda la verdad. Es otra promesa de nuestro Señor, ¿no? Que el Espíritu Santo, que su Espíritu nos iba a guiar a toda la verdad. El Espíritu de Dios nos capacita para discernir el error. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿no? El Espíritu de Dios entonces nos unge, en este caso usando la terminología de Juan, nos unge, nos capacita para poder discernir lo correcto de lo incorrecto. También el Espíritu de Dios nos ilumina, ilumina nuestras mentes para entender y aceptar la verdad, lo cual es una diferencia sustancial en comparación con el hombre incrédulo. Primera de Corintios capítulo 2, vamos a ver en el verso 12 lo siguiente. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esta capacidad que tiene el creyente de discernir todas las cosas no proviene por un arte de magia, sino proviene justamente por la capacidad que nos da el Espíritu Santo, por la iluminación que Él obra en nosotros para que nosotros podamos comprender por medio de su ayuda la palabra del Señor. Y también la Escritura nos capacita para obedecer, nos da no solamente la orientación, no solamente la sabiduría, pero también nos da las fuerzas para poder hacer la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios, mejor dicho, para eh, cumplir todo lo que el Señor demanda de sus hijos. Entonces, estos dos aspectos, la suficiencia de la Escritura y el rol del Espíritu Santo en el estudio bíblico, en el aprendizaje bíblico, son dos cosas que no podemos dejar de lado, tenemos que tener siempre presentes, porque cuando entremos ya a lo que es el detalle de un método de estudio, no debemos de caer en el error de pensar que simplemente estamos diseccionando un texto bíblico como si fuera una ecuación matemática, como si fuera un libro de historia, ¿verdad? Y del cual solo tenemos que memorizar fechas, datos, personajes, y ya. Y no es así. Cuando nosotros entramos en lo que es ya el estudio de la palabra de Dios, en este caso usando el método inductivo, tenemos que tener en cuenta que el tiempo de estudio es un tiempo en el cual yo estoy adorando al Señor, porque estoy conectándome con su palabra, estoy abriendo mi corazón, disponiéndome a que el Señor me hable y a obedecer lo que Él me hable, para luego proceder también a enseñar a otros hermanos con la sabiduría, con el poder que Dios nos da y sobre todo con la experiencia de haber vivido, obedecido lo que el Señor también nos manda, porque no tiene mucho sentido que yo enseñe a otros lo que yo no estoy dispuesto a obedecer, ¿verdad? Eso es algo, una enseñanza tal vez fundamental, básica, central, que tenemos que siempre tener en cuenta. Ahora, ya entrando en lo que es el método de estudio, en este caso el método inductivo, primero vamos a definirlo, ¿verdad? Para poder entender luego en qué consiste el proceso hermenéutico, el proceso de la hermenéutica. Y para eso tenemos que decir que el estudio bíblico inductivo utiliza la Biblia como la fuente primaria de información para desarrollar su labor. En ese tipo de estudios, en este método, es el estudiante mismo quien explora la escritura, aparte de las conclusiones a las que otros maestros han llegado por medio de su propio estudio. O sea, la idea es que usando el método inductivo yo puedo llegar eh, a disgregar, a escudriñar profundamente las escrituras, de tal modo que yo pueda estudiarlas sin ningún sesgo doctrinal, sin ningún sesgo teológico y poder llegar a mis propias conclusiones una vez que he entendido la palabra de Dios. En ese tipo de métodos entonces parto de la Biblia, parto de la Biblia como la fuente autorizada y máxima de vida y conducta para el creyente y de fe también, y en base a eso eh, procedo a estudiar la palabra de Dios. No desprecio los comentarios bíblicos, manuales, atlas
o prédicas de pastores y de predicadores, pero el método deductivo me lleva a centrarme en la palabra de Dios, en mi persona, ¿verdad? Para ver cuánto realmente de la escritura estoy aprendiendo, porque la idea es no terminar simplemente adquiriendo información, sino siendo transformados. Ahora, esa es, digamos, eh, la parte teórica, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos tener un panorama un poco más claro del método inductivo, sobre el cual vamos a usar para poder realizar la hermenéutica bíblica, tendríamos que en primer lugar, como dijimos, ¿no? Partimos de la palabra de Dios, partimos de la escritura, reconociendo que es suficiente, reconociendo que es inspirada por Dios, que no tiene error, no tiene falla, no tiene contradicción, sino que la Biblia es inerrante, infalible, viva, eficaz, poderosa. Y a esta palabra de Dios yo voy a aplicarle el método de estudio, en este caso inductivo, que se basa en 3 puntos principales, conocidos como la observación, la interpretación y la aplicación. Luego vamos a estar entrando en detalle en cada uno de estos pasos. Baste por ahora decir o saber que la observación nos ayuda a entender el contexto general de un pasaje, geográfico, social, personal, espiritual, y poder tomar las acciones pertinentes, según sea el caso. Luego el proceso de interpretación nos ayuda a compilar todas las observaciones que hemos encontrado en el primer paso y darles un orden lógico o darles un sentido para poder comprender qué es lo que determinado texto de las Sagradas Escrituras quería decir. Esa es la principal labor del estudiante de la Biblia o del maestro, del predicador o del pastor, es tratar de encontrar eh, cuál era el sentido original, cuál era la idea que estaba en los escritores bíblicos al momento de escribir determinado texto. Porque la Biblia fue escrita no para las personas del 2018, sino fue escrita para las personas que vivían en esa época, con sus costumbres, con su manera de pensar, con sus tradiciones, y nosotros estamos entrando de alguna manera como eh, forasteros en el tiempo, ¿verdad? Y queremos traer ese significado de un pasaje bíblico y entenderlo y por último llegar a una aplicación, que básicamente es qué listado de acciones voy a tomar a partir de ahora para poder garantizar, uno, que se logre entender la palabra de Dios o que se logre entender lo que se quería decir y dos, que lo pueda enseñar, que las personas puedan llegar a decir, ok, una vez que he entendido esto, ¿cómo lo utilizo? ¿No? Y eso es el proceso exegético, el proceso de estudiar la Biblia y poder llegar a una aplicación que pueda ser utilizable, que pueda ser útil por los oyentes en estos tiempos. ¿Dónde encajan el método de arqueo, de fraseo y otros métodos que hemos estado, bueno, hemos visto por ahora en clase el arqueo, pero ahora vamos a empezar a ver el método del fraseo? ¿Dónde encajan? Bueno, encajan sobre todo en la parte de la observación, porque nos ayudan a disgregar el pasaje, a poder determinar palabras claves, frases repetidas, personajes, cambios en la dirección de la información, y esa es la labor, allí en el momento de la observación. Al momento de la interpretación hacemos uso de los principios hermenéuticos, ¿no? Y la hermenéutica bíblica es eso, es la ciencia de interpretar textos, en este caso textos sagrados, textos bíblicos, ¿no? Porque hay hermenéutica de otros tipos de ciencia, pero la hermenéutica bíblica se basa en interpretar textos de la palabra de Dios. Y de todo este proceso le conocemos como el proceso de exégesis o de estudio de las escrituras que nos puede llevar a, a la acción o que nos deben llevar a la acción aquellos que escuchamos, que somos beneficiados por la escritura. Viéndolo ya de manera detallada, el primer paso, ¿no? La observación. La observación es el paso fundamental en el estudio de la Biblia. Si yo no observo correctamente el texto bíblico, voy a llegar o voy a introducir error
y voy a interpretar incorrectamente la palabra de Dios. Voy a llegar a un punto extremo de distorsionar el sentido original que quería darle Pablo o Pedro o cualquier otro apóstol o discípulo, porque no estoy observando correctamente, ¿no? Y para observar correctamente yo debo hacerme la pregunta, ¿qué es lo que el pasaje dice? ¿No? ¿Qué es lo que el pasaje está diciendo? ¿Qué personajes se encuentran? ¿En qué lugar de la historia? En qué lugar geográfico? ¿Qué palabras claves hay? ¿Qué ideas se repiten? ¿Es un contraste? ¿Es una explicación? ¿Es una pregunta? Y muchas cosas más que poco a poco vamos a empezar avanzando en la parte práctica. Entonces es importante que empecemos a desarrollar nuestras habilidades para poder observar correctamente el texto bíblico. Segundo, la interpretación. Si yo he hecho una correcta observación, entonces la interpretación va a fluir naturalmente, no va a ser tan complicado. Sin embargo, hay principios hermenéuticos importantes que deben seguirse y entenderse a fin de que, o para poder conseguir una interpretación limpia, una interpretación correcta, ¿verdad? No sé, tal vez podríamos pensar, mucha gente malentiende este texto, ¿no? Del Evangelio de Mateo, donde Jesús está durmiendo en una barca, sus discípulos están navegando y de pronto empieza una gran tormenta en el mar y los discípulos se desesperan y acuden donde el Señor y le dicen, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y, ay, perdón, se ha ido un poco la pantalla. Ok, aquí está. Eh, y el Señor se levanta, ¿verdad? Y le dice, hombres de poca fe, ¿no? Porque dudan. Y reprende al mar, ¿verdad? Y manda que la tempestad enmudezca. Ahora, mucha gente dice, ¿verdad? Que Jesús es el que puede dominar las tormentas de nuestra vida y le da un sentido romántico, por así decirlo, y que el Señor puede con las tormentas de nuestra vida y que tenemos que confiar en Él. Y suena muy bonito y hasta cierto punto es verdad porque el Señor nos saca de problemas y nos da seguridad y salvación de muchas cosas, pero no es lo que el pasaje está queriendo decir. Lo que el pasaje simplemente está queriendo decir es que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué de un texto que dice una cosa yo saco otra interpretación? Es porque tal vez no estoy aplicando principios hermenéuticos, ¿no? Principios como la primera mención, la última mención, de las figuras literarias y tantas cosas que vamos a ver a lo largo de esta segunda parte del curso. Pero la interpretación es vital. Una mala interpretación nos lleva a una mala enseñanza. Una mala enseñanza puede llevarnos a una herejía y a cosas mucho peores. Hay que tener mucho cuidado con una buena observación bíblica, observar varias veces el pasaje en varias diferentes versiones y la interpretación es aplicar los principios hermenéuticos correctamente para poder pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es la final, pero no por ello la menos importante, la parte de la aplicación. Esta aplicación ya es la conexión entre un pasaje que ha sido escrito hace cientos de años atrás a una población determinada en un contexto determinado, cómo yo traspaso esa información, esa enseñanza o esos principios bíblicos a mi sociedad, a mi gente, a mi manera de pensar en esta época de la vida que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces la aplicación responde a la pregunta en qué manera el significado del pasaje se aplica a mi vida. La idea es que después de cada sermón, de cada charla, de cada momento en el cual yo voy a exponer la palabra de Dios, yo tengo que llevar a las personas a que conecten la verdad que acabo de explicar con su vida diaria. No tiene mucho sentido que yo sepa la doctrina de la doble imputación de Cristo si no sé cómo aplicarla a mi propia vida, ¿verdad? Si yo no sé cómo aplicar la escritura a mi propia vida, entonces no tiene mucho sentido.
que yo pudiera exponer, porque solo estoy exponiendo información. Entonces, la información expuesta, la información que ha sido analizada, observada, interpretada correctamente, debe ser puesta a disposición de los oyentes en forma de un reto, de un desafío a la acción. Esa es la idea de la aplicación, un desafío a la acción, cómo llegar a las personas, llevar a las personas a que tomen decisiones de obediencia en base a lo que han escuchado de la palabra de Dios. ¿Qué nos ayuda este método de estudio inductivo? Mucho, porque seremos equipados para estudiar la Biblia por nosotros mismos. No, eso no significa que no necesitamos pastores, predicadores o maestros, pero vamos a tener cierto grado de autonomía y de independencia en la palabra de Dios cuando empezamos a usar este método. También nos ayudará a no depender ciegamente de las interpretaciones de otra persona. Y a veces podemos estar cegados por una interpretación propia de una confesión doctrinal o propia de una postura teológica, pero no estamos tan claros en eso. Y necesitamos la palabra de Dios, estudiarla y sacar nuestras propias conclusiones. Seremos capaces también de evaluar la enseñanza de otra persona por nuestra propia cuenta, porque vamos a estar entrenados en el uso de la verdad, en el uso de la palabra de Dios, que podemos a poder saber cuándo se nos presenta enfrente a una predicación equivocada. Eso nos va a llevar también a crecer personalmente en nuestro conocimiento del Señor, porque claro, vamos a conocer la Biblia más profundamente, y también nos va a capacitar para enseñarla con mayor precisión y autoridad, porque estamos entendiéndola a ese nivel y obedeciéndola prontamente. Entonces, hay muchos beneficios de estudiar la palabra de Dios usando el método inductivo, y los principales son los que se han mencionado aquí en esta pantalla. Entonces, hermanos, esto solamente ha sido una pequeña introducción para animarnos un poquito a entrar de lleno a este método, y solamente les pido que puedan desarrollar la tarea de esta semana, que es leer un apartado, el capítulo 1 del Manual de Doctrina Reformada de Berkov. En este caso no hay que hacer un análisis crítico, solamente hay que responder las preguntas que se encuentran al final de ese documento, porque esa va a ser la corrección del examen. Si es que por casualidad no tuvieran a la mano ese libro de Doctrina Reformada de Berkov, pues aquí en el Moodle también estamos subiendo ese capítulo que ustedes necesitan para leer, ahí en formato PDF. Luego, la tarea práctica, realizar el arqueo de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. La semana que viene vamos a estar introduciendo ya el método de fraseo bíblico, y vamos a presentar ahí un video para poder explicar cómo se usa. Pero esas son las tareas por esta semana, y hermanos, espero que les esté yendo bien, que en esta segunda mitad del curso no se desanimen, perseveren, y seamos estudiantes fieles de la palabra de Dios, predicadores fieles de la palabra de Dios y creyentes que obedecen la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Sigamos adelante y que el Señor les bendiga.